Estamos en la última semana de una serie que comenzamos hace 3 semanas que se llama Relaciones Tóxicas. Diga conmigo, relaciones tóxicas. Toxic relationships. Wow, qué nombre no interesante. Pero lo que tuvo que ver esta serie era de cómo podemos, todos tenemos en nuestra vida gente que amamos, gente que apreciamos, gente que conocemos, sea en el trabajo, gente en nuestra familia que amamos y estimamos mucho, pero en veces esta gente, en veces nos saca, usted sabe, nos saca todo el entusiasmo, nos quita toda la energía, todo el gozo cuando comienzan a decir cosas o sabemos cómo se comportan. Y si no tenemos cuidado, ¿verdad? Porque Dios nos está llamando a amarlos, ¿sí? De amarlos, amar a esta gente que está cerca de nuestra vida. Pero si no sabemos cómo tratarlos, cómo amarlos, estas relaciones se pueden convertir en relaciones tóxicas, toxic relationships, que simplemente, ustedes saben, nos van a quitar el gozo, nos van a quitar, usted sabe, cuando llega o llega esa persona nomás, not again. Otra vez, ¿no? La primera semana estuvimos hablando sobre la gente controladora. Sobre la gente controladora. Y si usted no estuvo en estas semanas, usted puede ver en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las prédicas. En la segunda semana estuvimos hablando sobre la gente criticona, ¿verdad? Porque pues ojalá aquí en el iglesia no hay gente criticona. No, claro que no, para nada. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre aquella gente que requiere atención extra. Requiere atención, pero atención un poquito más extra, de darles extra atención. Y le llamamos la gente necesitada, gente que siempre tiene una necesidad y están en necesidad. Pero hoy estamos hablando y vamos a hablar, escuche bien, y qué bueno que vino, porque yo me estoy fijando que allá hay una fila toda vacía. Y se me hace que sabían lo que íbamos a hablar el día de hoy. Y ahí veo algunas sillas vacías. Pero hoy estamos hablando sobre la gente, cómo amar y tratar a la gente hipócrita. A la gente hipócrita. Porque aquí tampoco no hay gente hipócrita, ¿verdad? No, para la gloria de Dios, para nada. No, aquí no existe. Pero necesitamos de todos modos hablar de la gente hipócrita, ¿no? La gente hipócrita. La gente hipócrita es la gente que dice ser una cosa, pero viven otra cosa, ¿sí? Dicen ser una cosa, pero viven su estilo de vida, su comportamiento, how they behave. It's just a different way, ¿sí? No hace match, no es igual. Pero no vamos a estar hablando de ellos, sino que vamos a estar hablando sobre cómo amarlos, cómo tratar a la gente. Porque miren, parte de mi corazón, ¿okay? Y la razón desde el principio de comenzar Iglesia Vida era, Señor, que nuestra iglesia no sea perfecta, pero que nuestra iglesia sea una iglesia sana. A healthy church, una iglesia sana, no una iglesia perfecta, porque no existe ninguna persona perfecta, pero sí podemos, cada uno de nosotros, trabajar en nuestras vidas, trabajar las cosas que tenemos en nuestra vida, las situaciones, nuestras luchas, our challenges that we have in life, that we face in life, todas esas cosas que vienen a nuestra vida, tratar con ellas y buscar aquella persona que nos puede ayudar, que es Cristo Jesús. Amén. De siempre poner a Dios primero,
ponerlo primero y decir, Señor, que nuestra iglesia no sea perfecta, pero que nuestra iglesia sea una iglesia sana, ¿ok? Que cada uno de nosotros estamos trabajando hacia esa meta de crear una iglesia sana. Y por eso es importante hablar cómo podemos amar y tratar a la gente que dice ser una cosa, pero viven de otra manera. ¿Y qué es una de las cosas que la gente de afuera nos critica? ¿Tú vas a esa iglesia? Son puros hipócritas, ¿verdad? Eso es lo que la gente dice de afuera. Eso es lo que dice la gente de afuera cuando ven, ¿verdad? En muchas ocasiones ven a la gente en la iglesia y dicen, no, pues ¿para qué le voy a dar mi Dios? ¿Para qué le voy a dar mi vida a Dios? ¿Para qué voy a ir a tu iglesia? ¿Por qué voy a ir a la iglesia si fulano de tal o de esta persona, mira cómo vive su vida? ¿Sí? No lo voy a hacer. Entonces, la cosa es, y la pregunta es, ¿le estamos dando razón o la razón a la gente para decirnos que somos eso? Piénselo bien. Piénselo bien. La gente de afuera dice que en la iglesia hay muchos hipócritas porque no viven la vida que debemos de vivir. Para muchos. Y estoy hablando porque yo sé que en la iglesia hay gente que está en diferentes etapas espirituales y hay gente que apenas está comenzando su vida con Cristo, pero hay gente que ya tiene años y años viniendo a la iglesia y conocen de la palabra de Dios y saben, ¿verdad?, las escrituras, pero su vida no hace match con lo que dice la Biblia, no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Okay. Entonces, si le estamos dando, es cierto de que le estamos dando razón a la gente que ya tiene años y años en la iglesia, le estamos dando, y esta pregunta es para ustedes, le estamos dando la razón a esa gente para que nos digan eso. Okay. Es algo para pensar. La palabra hipócrita, su definición es esta: es el que se pone una máscara. Se pone una máscara y finge o pretende ser lo que no es. Eso es la definición de un hipócrita. De el que se pone una máscara, ¿verdad?, y se finge ser lo que no es. Eso sucede, ¿verdad? El tiempo de Halloween. Y los niños se visten de diferentes caracteres y diferentes cosas, ¿no? Para que pretender que son algo que no es. Tengo una sobrina, una sobrina que desde niña, cuando ella veía las cosas, le decía a su mamá, mamá, mira, esto es esto. Y su mamá le decía, no es eso. Y luego la respuesta de mi sobrina era, bueno, parece es, pero no es. Parece que sí es, pero no es. Porque en su mente ella veía algo, pero realmente no es. Y nosotros, un hipócrita, es eso. Es de que pretendemos que somos algo que no somos. Y Jesús dijo esto. Miren lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 28, que dice así. Dice, por fuera, él está hablando a los fariseos, porque eran muy religiosos y conocían la Biblia y las escrituras. Pero él les dijo, por afuera parecen personas rectas. Por afuera, ustedes se comportan como personas rectas. Parecen. Pero por dentro, el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Cómo podemos amar y tratar a la gente que dice ser una cosa, pero vive en su vida de otra manera? Ahora, la próxima vez que te encuentres con una persona que dice una cosa, pero está viviendo de otra manera, quiero que te hagas esta pregunta, que esto es muy importante, que te hagas esta pregunta, y es esta. Es de que, ¿por qué se están comportando así?
¿Por qué es que se están comportando así? Porque, ¿sabe por qué? Porque esto es importante que usted haga esta pregunta. Porque la razón por qué se comportan de una manera determina cómo respondemos. Usted tiene que buscar y no nomás venir a una conclusión y así, ¿no? No estamos aquí para condenar a la gente, pero tenemos que buscar la razón por qué la persona se está comportando de esa manera, porque eso va a determinar cómo nosotros vamos a responder. Amén. ¿Nos pueden decir amén? Les quiero dar algunas razones por qué tal vez la gente vive de una manera o dice ser una cosa, pero viven de otra manera. Número 1, si quiere tomar nota, ahí en sus notas, sáquenlas, está listo para apuntar. Número 1 es esto, es de que a lo mejor no conocen a Dios. ¿Okay? Cuando usted ve a una persona y dice ser una cosa, pero está viviendo de otra manera, y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se está comportando así? ¿Por qué en el Facebook pone estos videos? ¿Por qué en el Instagram se toma estas fotos y las pone y las sube? ¿Y por qué le anda haciendo like a esos videos? Ese video como, ¿por qué? ¿Verdad? Y tenemos que hacer esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se está comportando así? Porque la razón por qué se comportan así va a determinar cómo vamos a responder nosotros, ¿verdad? Y si dicen ser una cosa, pero están viviendo de otra manera, tenemos que entender por qué. Y la primera razón o la primera cosa que estamos hablando es de que tal vez ellos no conocen a Dios, ellos no conocen al Señor. Puede ser que están viviendo lo que no dicen, o sea, puede ser que no están viviendo lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque realmente no han sido transformados por Cristo. Tal vez ellos están haciendo esos errores, cometiendo estas cosas y no están viviendo lo que dicen porque realmente no han sido transformados espiritualmente. No tienen esa madurez espiritual. Y saben que tiene que haber transformación. ¿Cuántos pueden decir amén? Tiene que haber transformación. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 4, que dice así. Dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, yo vengo a la iglesia, yo alzo mis manos, yo conozco a Cristo, yo recibí al Señor como mi Señor y Salvador, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que es un mentiroso y no vive en la verdad. Tiene que haber, iglesia, tiene que haber evidencia de transformación, ¿ok? Tiene que haber evidencia cuando le damos nuestra vida a Cristo, cuando decidimos y ojalá, miren, ojalá, porque yo sé que hace tiempo hay gente que hace la decisión de seguir a Cristo nomás para que ya se caiga, ya que no me diga mi mamá, ya que no me diga mi papá, mis familiares que necesitas a Cristo y que le tienes que entregar tu vida al Señor, ándale, y me están presionando, así que ok, le voy a dar mi vida a Jesús. Ojalá que no le has dado tu vida a Cristo bajo presión o simplemente para que otros digan, ya le dio su vida a Jesús, wow, ok, gloria a Dios, y ya no lo vamos a molestar. Yo así crecí en mi iglesia. Yo así crecí porque era una iglesia pequeña y muchos eran cristianos y seguían a Cristo. Y por los que no son, pues usted sabe, si es una iglesia de 20 personas, usted sabe, él todavía no le da su vida a Cristo. Todavía anda viviendo en pecado y fulano de tal y esas personas y ya los cuentas con las manos. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, yo recibo a Jesús, así que para que ya no me digan nada, ¿verdad? Y tal vez hiciste esa decisión nomás por eso,
Pero tú sabes en tu vida privada, tú sabes cómo estás viviendo tu vida, ¿verdad? Y tu vida no concuerda con, no hay transformación. No hay transformación y tiene que haber transformación en tu vida. No puedes ser la misma persona que antes eras si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Me gusta lo que dice 2 Corintios capítulo 5, 17, todos lo sabemos, que dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona que... A ver, otra vez, porque es más que no están escuchando. Poner atención. Se ha convertido en una persona que... Nueva. Eres una persona nueva. Si ya perteneces a Cristo Jesús, tiene que haber, hay una palabra clave aquí que dice, se ha convertido. Convertir. Ya no eres igual. Ya no eres lo mismo. Ya ahora eres una persona nueva en Cristo Jesús. No eres igual. Tiene que haber evidencia de transformación. Y sigue diciendo, la vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado para la gloria de Dios. Amén. Tiene que haber transformación. Jesús nos explicó cómo en un pasaje de la Biblia, y está hablando con sus discípulos y les está explicando sobre cómo identificar los falsos profetas. Okay. Y el pasaje que vamos a leer, en el contexto, ¿verdad? En el contexto bíblico, Jesús está hablando con sus discípulos y se les está explicando cómo identificar, cómo saber quién es un profeta falso en Mateo capítulo 7. Y para saber, yo creo que este versículo lo podemos aplicar nosotros para saber dónde está la gente espiritualmente, identificar dónde está la gente espiritualmente. En Mateo capítulo 7, versículo 16 dice así, miren lo que dice, ¿ok? Dice, puedes identificarlos, ¿ok? Jesús está hablando con sus discípulos y dirigiéndose a los falsos profetas y les está diciendo, miren, puedes identificarlos por su fruto. Es decir, por la manera en que, ¿cómo? En la manera en que se comportan. Y este pasaje lo podemos usar, lo podemos aplicar en este escenario, en lo que es saber dónde está la gente espiritualmente, porque tú vas a ver el fruto. Tú vas a ver cómo la gente se está comportando. Y cuando tú ves esos likes en Instagram, cuando tú ves esos corazoncitos en el Facebook, ¿no? Que están volando así para arriba. Oh, I like it, I love it, I love it, I love it, ¿no? Y estás viendo todas esas cosas, pero son cosas que, oh, wait a minute, ¿por qué andan haciendo like eso? ¿Por qué? ¿Sí? Tiene que haber cambio, transformación en la vida. Tal vez la persona no está ahí todavía, no conocen a Dios, tal vez no conocen al Señor. Número dos es de que puede ser que tal vez no saben mejor, simplemente no saben mejor, they just don't know any better, no saben, ¿ok? Puede ser que la persona es una persona nueva en la fe y está comenzando su nueva relación con Dios y no le han enseñado cómo crecer, no le han enseñado cómo vivir para Cristo. Primero, tal vez la persona no conoce al Señor, por eso se está comportando así, no conoce a Cristo, viene a la iglesia pero no conoce al Señor, ¿okay? Tal vez le podamos dar un pase, okay. La segunda es de que tal vez apenas está comenzando su fe en el Señor, apenas le dio su vida a Cristo y está aprendiendo y tal vez va a cometer unos errores aquí y allá, okay. Pero en muchas ocasiones porque no tienen a alguien que esté a su lado discipulándolo,
mentoreándolo, ayudándolo para que crezca en el Señor. Y Pablo estaba tratando con este problema cuando le escribió a los Corintios. 1 Corintios 3:1, que dice así. Miren lo que dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Wow. En otras palabras, él está diciendo, no puedo hablar con ustedes como a la gente más espiritual. No puedo, simplemente no puedo. ¿Por qué? Dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Ojalá que no me toque hablar con muchos de ustedes. Si ustedes ya tienen años y años en la iglesia, 15, 20 años en la iglesia, y todavía siguen con las mismas cosas. Eso no debe de suceder. ¿Cuántos pueden decir amén? Come on, ¿ya? No debe de suceder eso. Usted debe de estar creciendo. Y no debemos de hablar, o sea, ¿verdad? Yo no les debo de hablar a ustedes como si fueran todavía bebés en el Señor. Si usted ya tiene años diciendo que usted sigue a Cristo. Este tipo de persona simplemente es un bebé en Cristo Jesús. Y lo que necesita es instrucción y dirección. ¿Okay? Esta clase de persona simplemente necesita instrucción y dirección. Necesita discipulado, ser discipulado o ser mentoreado. Que alguien esté a su lado. Pero no necesita ser condenado. ¿Ok? No necesita ser condenado. ¿Por qué puede ser que una persona diga una cosa pero viva de otra manera? Tal vez es por esto. Número 3. Tal vez si saben mejor, pero están voluntariamente desobedeciendo a Dios. Escriba eso, por favor. Tal vez si saben mejor, están conscientemente saben lo que están haciendo y voluntariamente están desobedeciendo a Dios. Pedro dijo esto, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16, que dice, pórtense como personas libres que no usan su libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que viven como ¿qué? Como siervos de Dios. ¿Sabe qué? Mire, antes de conocer al Señor, usted y yo éramos esclavos del pecado. ¿Ok? Éramos esclavos de la perdición, del pecado. Éramos esclavos del enemigo, del mundo. Pero cuando encontramos a Cristo Jesús, ¿cuántos pueden decir amén? Que fuimos libres. We were set free. Hemos sido libres del pecado. Hemos sido libres de esas cadenas que nos ataban. Amén. Y ahora somos libres en Cristo Jesús. Ya no tenemos esa carga. Ya no tenemos esas cosas que nos están molestando. Ahora somos libres. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios. Somos hijos de Dios, hijas de Dios. Amén. Y Pedro está diciendo, no usen su libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino vivan como siervos. En otras palabras, en vez de decimos, bueno, ya le di mi vida a Cristo, y si cometo un error, hablando voluntariamente, si cometo un error, si caigo, si cometo un poquito de pecado, si comienzo a ver un poquito de pornografía, si comienzo a mentir, si comienzo a hacer cosas de una mala manera, si comienzo a hacer, que al cabo el Señor Dios es un Dios de gracia, es un Dios misericordioso, que al cabo Él me va a perdonar. Así que en vez de lo que hacemos, justificamos nuestro pecado. Justificamos de que está bien, it's okay,
que al cabo yo puedo regresar al Señor. It's okay, voy a hacer esto, pero vea, Dios es un Dios de gracia y Él me va a perdonar. Voy a satisfacer mis placeres, que al cabo Dios me va a perdonar. No debemos usar nuestra libertad, ¿ok? Escuche bien. No debemos usar la libertad que Cristo nos, esa sangre que Él derramó en la cruz por nosotros. No debemos usar esa libertad que Él nos ha dado como un pretexto para hacer lo malo, sino que debemos usar la libertad que Él nos ha dado para proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Para decir al mundo, hey, cambien su manera de ser. Hay una mejor manera de vivir. Hay una mejor manera, hay una mejor solución. Debemos de ser gente de impacto. De que cuando usted entre al cuarto en su trabajo, ahí con sus amistades, que lo vean a usted y digan, wow, tiene algo diferente. ¿Saben? Cuando alguien entra a un cuarto, se dice el decir, tiene presencia. It's got presence. Hay algo diferente. No sabemos exactamente qué es, pero tiene presencia esta persona. Y cuando comienzan a conocerte un poquito más, se fijan de que tú no hablas igual que ellos. Tú no te ríes a los chistes sucios que ellos dicen. Tú no compartes en las acciones malas de ellos. Y comienzan a decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que es diferente? Y cuando te dan la oportunidad, tú puedes compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús con ellos. Y tú puedes ganarte a una persona, 2, 3, 4, 10, 100, miles de personas para el reino de Dios. Porque ¿sabe qué? Esto es algo que siempre digo y lo trato de decir cada domingo, de que cada persona que añadimos al cuerpo de Cristo, la iglesia, no en las 4 paredes, la iglesia es una persona menos que va a pasar la eternidad en el infierno. Porque el infierno y el cielo esos dos lugares son reales, existen. Y al final del día, cuando usted se muera, todos nos vamos a morir un día, ¿okay? Aunque no nos gusta hablar de eso, porque estamos tan ocupados con tener éxito en la vida y las cosas que tenemos que hacer. Pero pónganse a pensar un día, la vida eterna. Vida eterna, muerte eterna. Usted tiene que escoger uno de los dos. Vida eterna, estar eternamente con Cristo Jesús. O muerte eterna, estar en el infierno por siempre. Y tal vez un día vamos a hacer una serie de prédicas hablando sobre eso, porque esta es una realidad, ¿no? Y en veces no lo pensamos muy bien. Si usted supiera que usted iba a ir a uno de 2 de esos lugares, ¿cómo viviría su vida? How would you live your life? ¿Cambiaría tu manera de decir, de hablar, de comportarte? ¿Tuvieras más urgencia de contarle al mundo? Y yo creo que me imagino eso de la historia, ¿no? En la Biblia de que un hombre que se llama Lázaro, ¿verdad? Fue al infierno y estaba allí atormentado y por el calor y todo, y le decía a Dios, Señor, permíteme que yo me regrese a contarle a mis conocidos de este lugar. Y decía, no vas a ir. Imagínense si pudiéramos tener esa oportunidad y Dios nos daba esa oportunidad, regresaríamos. ¿Qué diferente viviríamos nuestra vida? Es decir, qué tan urgente tenemos que contarle a nuestros familiares, conocidos de ese lugar, y que ellos reciban a Cristo y que busquen a Dios y que vivan su vida diferente. ¿Qué diferente sería? Yo les digo, tenemos que ser una iglesia siempre tomando en cuenta, en mente, la gente que no conoce al Señor. Cada persona que añadimos a la iglesia es una persona menos que pasará la eternidad en el infierno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a la persona? Una persona que dice que ama a Dios,
ama a Cristo, pero está viviendo de otra manera. Esto es lo que vamos a hacer en sus notas. Escriba esto. Es de que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a confrontar a la persona, ¿verdad?, hipócrita, con sabiduría, con amor, con la verdad de la palabra de Dios y con gracia, grace. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame para confrontar a esta persona. Y muchos de nosotros no nos gusta la confrontación. Si a usted le gusta la confrontación, wow, quisiera conocerlo porque quiero aprender de usted. Pero hay que confrontar a la persona con sabiduría, amor, la verdad y gracia. Vamos a hacer esto, ¿ok? Ya vamos a terminar. Vamos a hacer esto rápidamente. Número 1. Vamos a orar y confrontar a la persona con el corazón y con la meta de restauración. Si usted conoce a alguien que usted dice, oh, wow, él está diciendo, o ella está diciendo algo que realmente no concuerda con un seguidor de Cristo, con seguir al Señor. Y que usted le pida al Señor, yo voy a hablar, me voy a acercar a esta persona. Y usted con el corazón y la meta de restauración. Nuestra meta siempre debe de ser restaurar a una persona que es hipócrita y hacerlo con el corazón de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Hacerlo con el corazón de Dios. El deseo de hacer eso. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente. Ese mismo versículo en la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino correcto. Y eso es lo que queremos. Si usted sabe de que alguien se está desviando, que está viviendo otro estilo de vida, confróntelo, pero con el corazón y el deseo de que regresen al camino de Dios. Porque cuando un padre sabe de que su hijo se está desviando y se está yendo por otro camino, no paramos de amarlo. No lo paramos de amar, pero sí queremos que regrese al camino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y aquí está la metáfora. Usted no es juez, usted es una guía. Usted no es el juez aquí, usted simplemente es una persona que está guiando a esta otra persona a los caminos de Dios. Tu meta no es tener la razón, tu meta es ayudarle a la persona a estar bien con Dios. Esa es tu meta. Segundo, hay que orar y confrontar a la persona cuidadosamente. ¿Okay? Hay que orar y confrontar a esa persona cuidadosamente, con cuidado. Gálatas 6. Capítulo 6 dice así, versículo 1 dice: hermanos, si descubren que alguno ha pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al buen camino con actitud humilde, pero cada uno debe de cuidarse, porque también puede ser puesto a la prueba. Cuando tú estás confrontando a alguien, tienes que tener cuidado, porque tal vez tú puedas caer en una tentación, puedas caer, y tenemos que entender de que cuando el orgullo viene antes de ¿qué? Antes de la caída, ¿verdad? El orgullo viene antes de la caída. ¿Cómo podemos confrontar a una persona? Jesús nos da la respuesta en Mateo capítulo 8 y encontramos esto, ¿verdad? Jesús nos da la instrucción, Mateo capítulo 18, y tenemos que hacer eso. Tenemos que ir con ellos directamente. Tenemos que ir con la persona directamente, no a las redes sociales. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad?
Porque ya conocemos a alguien y ay, qué feo, y ¿por qué andas haciendo eso? Y ponemos emojis así bien como ¿verdad? Tristes. No, si sabemos algo que de otra persona, no hay que comenzar a ir a las redes sociales y hablar de esa persona no, tenemos que ir directamente con ellos y hablar con ellos. Y si no hacen caso, pide ayuda a alguien maduro de la iglesia. Okay. Si conoces a esa persona no te quiere hacer caso, ven a la iglesia. Si tú conoces a alguien más maduro espiritualmente en la iglesia, habla con ellos y dile, ven conmigo a hablar con esta persona, vamos a hablar juntos con esta persona. Ahora, si todavía no quieren hacer caso, entonces lo que tienes que hacer es involucrar el liderazgo de la iglesia. Okay. Involucra el liderazgo de la iglesia y ojalá que no llegue a ese punto. Porque lo que queremos es que en la iglesia que usted esté suficientemente maduro para poder resolver estas cosas. Y ahora por último es de que hay que pedirle a Dios que nos ayude a ver cuando nosotros somos los hipócritas. ¿Verdad? Porque nosotros no somos hipócritas, ellos son hipócritas, yo no. Pero tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame cuando yo estoy ayúdame a entender, ayúdame a ver cuando yo soy un hipócrita. Es difícil ver la hipocresía en el espejo. Cuando tú estás ahí en el espejo y te estás los dientes.